a Domingo Cavallo. Así que... Dale, vamos a hablar con el exministro de Economía. Doctor Cavallo, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, Marcelo, muy bien. Bien. Bueno, estamos hablando del tema sanitario, ¿no? Y la pandemia económica, la situación económica, ¿usted cómo la ve? ¿Qué es lo que habría que hacer para tratar de recomponer, bueno, una caída que tiene que ver con las medidas hoy, digamos, veníamos mal y encima el freno de mano que implicó la cuarentena? Bueno, lo peor que está ocurriendo en este momento es toda la incertidumbre que hay, no solo respecto a qué va a pasar con las medidas restrictivas que se han impuesto a causa de la pandemia, sino también en materia de cuál es el futuro económico de la Argentina. Ayer, lamentablemente, el presidente hizo un anuncio que desconcertó a muchísima gente y que ha provocado reacciones muy negativas. Ahí estaba hablando el doctor Khan de evitar que se produzcan amontonamientos de gente, porque esas son las circunstancias en las que se produce el contagio. Y yo acabo de ver por televisión que en Reconquista, que no está muy lejos de la provincia del Chaco, y en casi toda la provincia de Santa Fe y en algunos lugares aquí también de la ciudad, ha habido manifestaciones muy grandes de gente que estaba muy cerca una a la otra, precisamente protestando por las decisiones que había anunciado ayer el presidente alrededor del caso Vicentín. Claro. Y yo creo que esa decisión fue muy grave, no solo porque es un error tratar al problema de una empresa en convocatoria y una empresa de tanta trascendencia de la forma como la trataron, esa intervención a todas vistas inconstitucional, absolutamente ilegal, porque en todo caso si el que podría haber intervenido la empresa es el juez de la quiebra, pero además la idea de expropiar una empresa, declararla de utilidad pública y expropiarla para quitarle el manejo a sus actuales propietarios, cuando están en pleno proceso de convocatoria de acreedores, es decir, cuando han recurrido a la protección que le da a las empresas la ley de quiebras, ¿no? Pero el asunto, además, es la incertidumbre que se instala en el país sobre el futuro de la Argentina. Sobre cuando cómo la sigue diputada el gobierno. Vallejo había salido... Sobre cómo sigue el gobierno. Claro, y cómo sigue y cómo funciona el gobierno. Porque fíjense ustedes que ayer, cuando hizo el anuncio el presidente de la Nación, estaba esta diputada mendocina, o senadora mendocina, sí. La senadora, estaba Culfas, el ministro de Producción, estaba el señor que va a ser el interventor en Vicentín, y estaba el presidente, sí. pero no estaba el ministro de Economía, no estaba el secretario de Asuntos Estratégicos, que se supone que interviene en este tipo de decisiones, que es Gustavo Vélez. Yo creo que esta fue una decisión del presidente totalmente mal asesorado y que refleja que hay una vertiente dentro del gobierno que quiere avanzar con aquella idea que el propio presidente había dicho que era una locura, que era la idea de la diputada Vallejos. Sí. Pero la gente está cada vez más desconcertada. El presidente, ¿qué ideas tiene respecto a cómo va a ser la organización de la economía en el futuro? ¿Quiere que realmente el sector privado, los emprendedores, los trabajadores de las empresas privadas sean el motor de la economía, o cree que el Estado va a empezar a meterse en todos los sectores con empresas testigos? Esta historia de las empresas testigos, yo no la había escuchado desde la década del 70, cuando se decía que la forma de organizar la economía era en cada uno de los sectores tener una empresa del Estado que actúe como empresa testigo. Esa es una idea ridícula. Normalmente las empresas del Estado en Argentina y en muchos otros países del mundo se han manejado muy, muy mal, y cuando han intervenido en los mercados, en lugar de ayudar a que haya competencia y transparencia, han provocado
distorsiones y han llevado a inversiones muy ineficientes. ¿Caballo? Y por supuesto también ha habido muchísima corrupción. Ahora, el presidente va a tener que definir. Sí. No, digo, termine, que el presidente tiene que definir. Y tiene que definir un rumbo. No puede ser que por un lado estén los que tironeen, que quieren ir a una estatización general de la economía y que confían en que va a ser todo a través de intervenciones del Estado, incluso en la propiedad de las empresas, y otros que dicen no, queremos realmente empujar inversiones eficientes, aumentos de la productividad, integrarnos al mundo. Bueno, esto de integrarnos al mundo, no sé, porque hay algunos que hablan de una economía totalmente cerrada, otros de aumentar las exportaciones. En fin, hay una incertidumbre total. El presidente hasta ahora no ha definido nada. Para colmo, muchas de las declaraciones que hace se contradicen totalmente con las que hacía cuando él estaba en la oposición del gobierno de Cristina Kirchner, antes de que Cristina lo eligiera como candidato a presidente. Entonces, ¿cuál es la idea del presidente? ¿Cuál es la idea del gobierno? ¿Hacia qué rumbo marcha la economía? ¿Qué tienen que esperar los que están decidiendo si invierten o no invierten? Incluso, ¿cómo se van a preparar los empresarios de todos los tamaños, desde el prestador de servicios individual a la gran empresa, para resurgir después de todas las trabas que ha provocado la pandemia del coronavirus? A ver, lo interrumpimos para poderme echar alguna pregunta, porque lo conocemos a usted nos conoce, usted va enganchando un tema con otro. Dígame, usted, el olfato que le dice que detrás de esto está Cristina Kirchner. No me lo dice el olfato, es obvio. No digo Cristina Kirchner, digo esa idea marxistoide que yo creo que Cristina Kirchner comenzó a comprar desde que estuvo Kicillof y algunos otros ahí asesorándola en materia económica, de creer que hay que volver a una economía donde todo lo resuelve el Estado es omnipotente y omnipresente y que va a poder dirigir todo, que es una idea totalmente anacrónica. La están abandonando los países incluso que tenían economías más centralizadas y planificadas del mundo. Ahora, hay gente dentro de este gobierno que cree que ese es el futuro de la Argentina. La verdad que Dios nos libre, porque eso significa sí que cada vez vamos a ir de mal en peor, claro, ¿no? Pero por otro lado, si uno ve lo que declaraba Fernández, y a mí me consta lo que han pensado y piensan personas que están cerca de Fernández y que son buenas mentes para temas de organización social y económica, obviamente se contrapone totalmente con esa otra visión, ¿no?, de la economía. Cavallo, ¿falta un ministro de Economía fuerte? Vio que, digamos, después de que estuvo usted, que Néstor Kirchner dijo, no quiero un Cavallo en el Ministerio de Economía. Vino Mauricio Macri, no quiero un Cavallo en el Ministerio de Economía. Y Alberto Fernández, de alguna manera, dividió el Ministerio de Economía, no tiene un Cavallo, alguien que maneje todo. ¿Falta un ministro fuerte? Bueno, tampoco tiene un Labaña, tampoco tiene un Zurruil, es decir, no tiene equipo económico. O sea, Néstor Kirchner, después que lo sacó a Labaña, fue porque él creía que él podía ser su propio ministro. Después, Cristina, bueno, siguió con una tendencia, tuvo ministros de Economía, pero no tuvo un equipo económico coherente. Veamos, ahora, por ejemplo, Guillermo Moreno está haciendo declaraciones en contra de Alberto Fernández, y me acuerdo las posiciones diferentes que tenía Guillermo Moreno de Kicillof o de los presidentes de Banco Central, o sea, no tuvieron equipo económico, no hubo un liderazgo de un equipo económico con un líder, y hoy no lo hay, obviamente, no lo hay. Imagínese una decisión como la de ayer, que yo no sé si el ministro de Economía, si Martín Guzmán,
estaba al tanto de lo que iba a anunciar el presidente. Martín Guzmán estaba preparando la propuesta para ver si convence a los acreedores de que participen en el canje que se les propone, y de repente se da una noticia como esta que crea una cantidad enorme de incógnitas respecto de cuál es el futuro de la economía argentina. Imagínense si los acreedores que tenían que decidir si aceptan o no la nueva propuesta estaban pensando en una tasa de salida, como le llaman, del 10%, que es altísima, obviamente, para evaluar los nuevos bonos que se le ofrecían. Después de una noticia como la de ayer, seguramente que en lugar del 10 van a pensar en el 11 o en el 12, con lo cual se va a desvalorizar el valor de la oferta que el gobierno pueda hacer. Por eso, aquí hay un problema muy serio, y es que no se ha definido cuál es el rumbo económico, no se ha definido qué tipo de organización económica tiene en mente el gobierno. Y por lo tanto les va a ser imposible crear confianza hacia el futuro. Caballo, hace muy, digamos, usted... Yo espero que esto cambie, le anticipo. Sí, digamos, usted, digamos, tuvo a lo largo del tiempo, por buena diálogo con Alberto Fernández. ¿Tiene diálogo ahora? ¿Tiene alguna comunicación cada tanto? No tengo ningún diálogo. Hace mucho tiempo que no tengo diálogo con él, pero sí, yo lo conozco. Pero además, la gente lo conoce. Sí, apareció muchísimo por los medios. En estos días se han estado pasando videos de lo que él decía cuando, por ejemplo, Cristina decidió estatizar o expropiar el 50% de las acciones de YPF, y así distintos tipos que él criticó severamente. Ahora lo que lo que asombra es que, habiendo tenido aquellas posiciones, ahora tome decisiones como la que tomó ayer. Yo creo que la va a revertir, ¿no? Porque claro, imagínese la reacción que ha habido de toda la gente del sector agropecuario, de toda la gente de la provincia de Santa Fe, el problemón que le han creado al gobernador de la provincia de Santa Fe, que ahora tiene a todos los intendentes del norte de esa provincia protestando por la medida. Y además, ¿a quién le van a hacer creer que transformando a Vicentín en una empresa estatal, en un rubro como es la exportación de granos, que es un negocio muy riesgoso, de mínimos márgenes, que requiere una forma muy veloz de evaluar el comportamiento de los mercados y tomar decisiones complejas, que obviamente llevan en muchos casos a problemas en empresas, como apareció esta empresa de Vicentín con estos problemas? Bueno, imagínese una empresa del Estado operando en esos mercados. Es realmente algo que no tiene ningún sentido, no tiene, demuestra un desconocimiento muy grande, tanto de nuestra historia y de nuestra experiencia como la de muchos otros países del mundo. Caballo, usted dijo hace un ratito una frase explosiva, dijo que expropiar Vicentín o quedarse con parte de las empresas por darle plata, ayuda económica, son todas ideas marxistoides. Ahora, ¿usted considera No, perdón, no, de ninguna manera. Yo le escuché decir son ideas marxistoides. Bueno, estas de que el Estado estatice sectores importantes de la economía y se quede con las empresas. Bueno, eso lo que yo... ahora, por ejemplo, la ley de quiebras tiene un mecanismo que se llama el cram down. Los acreedores, y en particular en este caso, por ejemplo, podría ser un acreedor importante, que es el Banco de la Nación, podría decidir, con acuerdo de los actuales accionistas, la capitalización de esas acreencias y ampliación del capital, y ahí obviamente el Estado sería parte del capital de esa empresa, pero la empresa tendría que seguir funcionando como una empresa privada, es decir, con las reglas del mercado y sin ningún tipo de privilegio. Y todo eso hay que hacerlo dentro del marco legal que existe en la Argentina y al que pueden acudir todas las empresas, porque ahora
¿qué va a pasar con las muchas empresas en convocatoria que vamos a ver en el futuro? Algunas chicas, otras medianas y otras también grandes, porque con una situación como la que se está viviendo, se ha atravesado por la cuarentena, problemas financieros en empresas y la necesidad de reestructurar pasivos de empresas, para lo cual existe la ley de quiebras y las cláusulas y los mecanismos que tiene previsto la ley de quiebras, obviamente van a tener que ser utilizados, pero una cosa es buscar esas soluciones dentro del marco de la ley, una ley que existe para todos y que es una ley en realidad de protección de las empresas cuando entran en cesación de pagos, y otra cosa es decir, vamos a expropiar una empresa y vamos a manejarla como una empresa del Estado. Cavallo, digamos, obviamente acá hay una gran preocupación, un freno, veníamos mal los últimos 8 años, la pandemia obligó a poner un freno por la cuarentena en la actividad económica, hay caídas muy importantes en materia de producción. ¿Cómo sale la Argentina? ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno después de julio, de agosto, o ahora mismo, para tratar de alguna manera de que la economía vuelva a crecer? Bueno, tiene que ir adoptando ahora mismo decisiones que muestren que le va a dar a la economía la mayor flexibilidad y la va a destrabar como para que pueda encontrar cada empresa, cada sector, su ajuste a la nueva situación y su salida. Una medida, por ejemplo, que debería tomar, en mi opinión, es manteniendo el control de cambios, que por el momento no lo puede eliminar, pero por supuesto eliminando ese supercontrol que ha establecido sobre las importaciones que traban todo el proceso productivo. Eso ha sido un gran error, pero dejar que funcione un mercado financiero libre para el dólar, que no necesite de trabajar con bonos, contado con liquidación, dólar bolsa, sino que sea simplemente el que quiera vender dólares que pueda venderlos en ese mercado, el que quiera comprarlos los pueda comprar, y que eso permita que haya más chances de que se reciclen hacia la economía argentina la enorme cantidad de dólares que los argentinos tienen en cajas de seguridad, en el colchón, fuera de la Argentina, y que obviamente no van a traer si lo tienen que vender en el mercado oficial o si sabiendo que al venderlo en un mercado paralelo van a estar cometiendo un delito. O sea, tienen que empezar a dejar que la economía funcione. El hecho de que los argentinos compraron muchos dólares no es porque sean traidores a la patria. Los argentinos compraron muchos dólares y tienen muchos dólares porque fue la forma que tuvieron de proteger sus ahorros para que no se les evaporaran, para que no se les desvalorizaran. Ahora, ponerle trabas a la utilización precisamente de esos ahorros que la gente consiguió y que tiene, y que, por ejemplo, una empresa podría utilizarlo para recomponer capital de trabajo, pero todo eso hay que facilitarlo, no entorpecerlo. Pero eso y lo mismo, todas las... No, le quería preguntar... Eso le digo, sí. Eso le quiero decir, es algo que podrían hacer ahora. Hacia el futuro, tienen que decidir cómo va a quedar organizada la economía. Tiene que haber un proceso de sinceramiento que va a ser inexorable y que va a significar en algún momento aumento del tipo de cambio y de muchos precios que quedaron atrasados, y que en ese momento va a ser visto como un golpe inflacionario adicional. Pero ese tiene que ser el punto de partida de un plan de estabilización y crecimiento que inmediatamente cambie las expectativas, que cree confianza. Porque si no es así, va a ser el punto de partida de una estanflación más gravosa que la que hemos tenido en los 10 últimos años. Es decir, Cavallo, ¿hay peligro de Rodrigazo? ¿De algo parecido a un Rodrigazo? Bueno, a medida que se van acumulando atrasos en algunos precios, en el tipo de cambio, y a medida de que hay
más emisión monetaria que se va reflejando en la cotización del dólar en el mercado paralelo y en las distintas versiones de mercado libre más o menos legales que existen. Obviamente que hay riesgo de que haya un golpe tipo, no digo de la magnitud que fue el Rodrigazo, pero de esa misma naturaleza. Ahora, ese peligro no significa que después vaya a haber una hiperinflación necesariamente. Puede significar el punto de partida de un buen plan de estabilización, como fue, por ejemplo, en el año 58, cuando asumió Frondizi, se produjo una especie de Rodrigazo, si se quiere, o lo que Frigerio llamaba con razón el sinceramiento de la economía, porque había habido mucha represión de la inflación y había habido muchos atrasos de algunos precios, incluido el tipo de cambio. Pero después de eso se implementó de inmediato un plan de estabilización y desarrollo, que en realidad mucha gente lo critica porque dice en esos años en realidad hubo recesión, pero ese plan permitió que durante toda la década del 60 y más o menos hasta el año 72, la economía funcionara bastante bien con el gobierno radical de Ilía, después con el gobierno de Onganía y los programas de Krieger Bacena y de Dañino Pastore. Pero eso tuvo que ver con el lanzamiento que hizo en el año 59, 60, Frondizi, con sus ministros, que fueron Roberto Aleman, Alzogaray, y bueno, y después siguieron todos los ministros Cavallo, que estuvieron incluidos, los radicales, que se manejaron muy bien en ese periodo del gobierno del doctor Ilía. Cavallo, aprovechando de la historia de usted... Ahora lo que yo les quiero decir es que el hecho de que vaya a haber un sinceramiento de los precios después de esta pandemia no significa que necesariamente va a haber una hiperinflación, ni siquiera que va a continuar permanentemente esta inflación. Podría significar que haya por fin un buen plan de estabilización y crecimiento. Ahora, yo no veo que el gobierno esté trabajando para hilvanar un conjunto de ideas que abran esta última posibilidad, que sería la mejor de todas para la Argentina. Cavallo, a ver, usted está haciendo este análisis, estas críticas, hizo un poco de historia. El kirchnerista que lo ve puede decir, ¿qué nos viene a decir Cavallo lo que tenemos que hacer nosotros? Que mire cómo terminó el gobierno de la Alianza. ¿Qué es lo que dice, no? Bueno, al gobierno de la Alianza lo hicieron terminar, no los kirchneristas, porque en realidad Kirchner, me consta, estuvo en total desacuerdo con las decisiones que tomó Duhalde en enero del 2002. La verdad es que echarle la culpa al gobierno de la Alianza de lo que pasó en el año 2002 es realmente una infamia. Yo creo que se ha tergiversado totalmente la historia. Obviamente que la Alianza, el gobierno de De la Rúa, heredó una situación muy compleja, muy difícil. Había que encontrar una salida no traumática, no costosa como la que lamentablemente implementó Duhalde en el año 2002. Y la estábamos implementando. Lo que pasa es que provocaron un golpe institucional motivado por los que querían hacer jugar a su favor las decisiones que iba a tomar el futuro gobierno. Ese futuro gobierno, encabezado por Duhalde, ni siquiera sabía qué es lo que iba a hacer. Pero vinieron y le dijeron, tiene que especificar. Y provocó una devaluación que fue una hecatombe en la Argentina. Otro que Rodrigazo. Fue una barbaridad y que además desorganizó toda la economía argentina. Me consta que Kirchner en ese momento estaba en contra. Lo que pasa es que después, cuando él fue candidato, necesitaba el apoyo de Duhalde. Además, ya los precios internacionales habían empezado a subir y encontró conveniente decir, sí, yo voy a gobernar así, Cavallo, dándole continuidad. ¿Es verdad que, digamos, Néstor Kirchner y Cristina siempre, digamos, apoyaron sus políticas en la década del 90? Imagínese, ¿quién fue el que propuso y defendió en la Cámara de Diputados la reestructuración y privatización de YPF? Fue Parrilli, si mal no recuerdo. Así es. Me acuerdo que
bueno, Kirchner apoyaba totalmente las medidas. Kirchner privatizó el Banco de la provincia de Santa Cruz. Lo que yo no sabía en esa época es que él apoyaba todas las políticas, pero siempre se rascaba para adentro. Por ejemplo, el Banco de la provincia de Santa Cruz, está claro que lo privatizó con amigos a los cuales después le dio el 25% de las acciones de YPF y después le expropió y ahora aparentemente tiene la posibilidad de ganar un juicio y conseguir que les paguen no sé cuántos miles de millones de dólares. En realidad, el Kirchner y la Cristina Kirchner que apoyaban las políticas de los 90 eran dirigentes que lamentablemente, yo no lo había advertido, pero en el manejo interno de la provincia de Santa Cruz ya mostraban tener los vicios que después se vieron totalmente desplegados en su función de gobernantes, de presidente. ¿Y cómo evalúa usted que después, bueno, lo trataron a usted como un demonio, sobre todo Cristina? No, bueno, Cristina, a mí Kirchner nunca me trató como un demonio, tampoco Alberto Fernández, y Cristina, en algunos momentos en que entraron a influir sobre ellos, estas personas como la que era... Bueno, lo que más me dolió a mí fue aquella vez que me mandó un grupo de gente a la Universidad Católica a tirarme huevos y presentarme como... Era justo cuando se estaba por resolver el tema del juicio oral del megacanje y ella salió por televisión a decir que me tenían que condenar prácticamente. Bueno, todo eso fue, yo creo que una equivocación muy grande por parte de ella y forma parte de las cosas que lamentablemente uno tiene que aguantar en la política. Ahora, usted no los había asesorado... Yo no tengo pelos en la lengua, Pero, Cavallo, ¿usted no los había asesorado a ellos sobre los fondos de Santa Cruz? No, en absoluto. Lo que yo les dije es que no se lo gastaran, que los ahorraran y que utilizaran los dividendos para complementar el presupuesto anual de la provincia. Ese era un buen consejo que yo les daba. Que había que hacer. Ahora, ¿qué? No, yo les dije, ahórrenlos y inviertan y traigan y agreguen a los presupuestos los dividendos. Pero, ¿quién le manejó los fondos de Santa Cruz? ¿Qué hicieron con los fondos de Santa Cruz? Eso nunca se supo, absolutamente nunca se supo. Yo nunca los asesoré en esa materia, ¿no? No. Bueno, hubo una nota de Lucía Salinas muy buena estos días diciendo que toda esa plata se evaporó, ¿no? Que quedaron algunos pesos solo. Menos de $10.000. Sí, menos de $10.000. Cavallo, y el tema de la deuda, el gobierno está negociando, ahora tenemos alguna información, sería inminente alguna nueva propuesta. ¿Lo ve negociando bien al gobierno o piensa que se está demorando más? Bueno, ojalá consigan un acuerdo, es muy importante. Tampoco va a ser la solución de los problemas argentinos, porque la solución va a venir si se crea confianza que haga bajar significativamente la tasa de interés. Ahora, por ejemplo, se dice que la tasa de salida, es decir, la que va a haber después de que se reestructure la deuda, es 10%, que es la que utilizan los fondos del exterior para evaluar cuál es el valor del presente neto que significan los nuevos bonos que van a recibir. Pero imagínense, si después de esto, y por mucho tiempo, el acceder a financiamiento va a requerir 10% en dólares, acá para retener a la gente ahorrando en pesos y para que haya financiamiento en pesos, van a tener que pagar 10% o más arriba de la inflación o del ritmo esperado de devaluación. En esas condiciones, con esas tasas de interés, la economía no va a crecer, no va a poder funcionar. Es fundamental crear confianza, y la confianza se crea cuando uno dice, voy a cumplir con mis obligaciones, todo tipo de obligaciones, incluidas las financieras, obviamente.
tienen que hacer la reestructuración, no hay otra alternativa, pero la tienen que hacer, y en ese sentido yo creo que Martín Guzmán está tratando de hacerlo con una actitud, digamos, humilde frente a los acreedores, ¿no? No al principio, porque al principio con esto de usarlo a Stiglitz para decir, sí, tenemos que hacerles pagar el precio que significó que financiaran a la Argentina y tienen que tomar una gran pérdida, creo que esa fue una actitud equivocada. Pero de todas maneras no quiero entrar en detalles así anecdóticos. Vamos a ver. Pero lo importante es que lleguen a un acuerdo, Bien. Bueno. Doctor Cavallo, le agradecemos. Gracias, con las dos voces. Muy bien. Muchas Adiós. Gracias. Buenas noches, gracias. Bueno, polémico. Polémico, como siempre. Así que va a dar que hablar esto. Sí. Él lo dijo, pero después una cosa es decirlo, después cuando lo ves escrito, vos has tenido tus peleas, yo cuando era director de DIN he tenido las mías, pero cuando después ves que dijiste marxistoide, bien. te trató de aclarar. Muy bien.